Ok, mis amados amigos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo desde aquí, desde Oakland, California. Para gracias a todos y cada uno de vosotros por darnos la oportunidad de ingresar a vuestros hogares el día de hoy, este maravilloso día, 24 de diciembre de 2023. Ya estamos culminando el año y el menester nuestro en este momento, hermano, sabemos muchos predicadores, muchos evangelistas, pastores, sacerdotes. El día de hoy están celebrando supuestamente el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Y es bueno que las familias se reúnan, aunque sea una sola vez al año, y compartan este magno evento que es el nacimiento de mi Señor Jesucristo. Sabemos que todo esto ocurrió hace más de 2000 años. Sabemos que la gente, el mundo siempre lo celebra. Yo también lo celebraba en ese entonces. Y pues sabemos cada uno de nosotros qué era lo que hacíamos, las actividades que nosotros teníamos en estos días. Muchos se han abocado también a llevar ese mensaje de lo que es de las guerras, rumores de guerras, de todo lo que está sucediendo actualmente allá en el Oriente Medio, específicamente en el territorio del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todo lo que está sucediendo, pero el día de hoy, nosotros hermanos, como estamos llamados a llevar un mensaje, el mensaje que Dios puso en nuestro corazón. A todos aquellos que Dios nos ha llamado para llevar el bendito mensaje, ese mensaje primordial, el único mensaje. No se puede cambiar el mensaje, este es el único mensaje de que mi Señor Jesucristo, de la misma manera que nació, fue crucificado, se fue y Él prometió volver. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad y no nos vamos a cansar de llevarlo, y mucho menos el día de hoy. Sabemos que mucha gente tiene comezón de oír la palabra del Señor, mucha gente no quiere escuchar la palabra del Señor, les da comezón en el oído. Cada vez que una persona llena del Espíritu Santo se le acerca a compartirles sus mensajes. Pero déjeme decirle, hermano, que no podemos cambiar el mensaje. Este es el mensaje, el único mensaje. El mensaje que Dios nos dio es ese y no lo podemos cambiar en lo absoluto, porque dice la palabra, como dice la palabra del Señor, que nosotros somos llamados a compartir este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que conozcamos al único que nos puede dar vida eterna, y es mi Señor Jesucristo. Por eso, el día de hoy, hermano, vamos a interactuar un poco a través de las redes sociales, porque de verdad estamos utilizando y vamos a utilizar estas ventanitas que el mundo nos la presta, porque va a llegar un momento, como lo hemos dicho también cantidad de veces, esa profecía que ya se está cumpliendo. En cualquier momento van a sonar el martillo allá en las Naciones Unidas, donde van a desaparecer las Biblias. Porque como lo hemos dicho también, la Biblia se ha convertido para el mundo, no para nosotros, para el mundo, en un libro de odio. En un libro de odio, porque aquí dice la palabra del Señor muchas cosas que hace el hombre que es pecado delante de los ojos de Dios. Entonces por eso se ha convertido en un libro de odio para aquellas personas que viven en el pecado. Y pues las religiones lo que están haciendo es justificar lo injustificable para que la gente, en vez de venir a postrarse a los pies de mi Señor Jesucristo, sigan pecando. Básicamente les han dado licencia para que sigan pecando, y que eso no se ve mal delante de los ojos de Dios. Eso es lo que dice el mundo. Pero déjeme decirle, hermano, la palabra del Señor el día de hoy vamos a encontrarla en el Evangelio de San Juan. La hemos escuchado cantidad de veces, pero vamos a seguirla llevando, y más ahora que estamos en los últimos tiempos. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3,
versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, pongamos atención a esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace la voluntad, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, te damos honra, poder y gloria, Padre, porque tú te la mereces toda, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias por el tiempo que nos das, Señor. Gracias, poderoso Dios, por perdonar, Señor, todos nuestros errores, todas nuestras faltas, todas nuestras equivocaciones, Padre, porque lo hacemos a diario, Señor. Perdona, Señor, todos nuestros defectos, Padre, porque queremos cambiar, Señor. Y el hacer el bien está en nosotros, pero no lo hacemos, Padre. Te pedimos, Señor, que tengan misericordia de todos y cada uno de nosotros, Padre. Guíanos, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos por tu verdad, Señor, esa verdad que nunca cambia, Padre. Esa verdad que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Te pedimos, Señor, por todas las personas, esas hermosas personas que van a escuchar este mensaje, Señor, a través de las redes sociales, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, por todas las personas que no tienen trabajo. Aquellas personas, Señor, que andan de aquí para allá y no hayan, Señor, un sitio donde quedarse, Padre Celestial. Porque la profecía se está cumpliendo, Señor, cuando Daniel dijo que en los últimos tiempos la ciencia crecerá y la gente andaría de aquí para allá, Señor. Y es algo que las profecías se están cumpliendo diariamente, Padre. Honra a tu siervo el día de hoy, Señor. Habla, Señor, con claridad, Padre Santo, para que nosotros entendamos, Señor, el propósito por el cual tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre, Padre. Te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel, Señor. Te pedimos por toda nuestra familia y por los enfermos, por todos los adultos mayores. Papito, lleno de tu Santo Espíritu, te doy el tiempo, Padre Santo, para que tu Santo Espíritu hable a través de este humilde siervo. Lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias, Padre. Te alabo y te bendigo. En el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Un saludo muy especial a todos los que se van a conectar. Lourdes, Dios te bendiga. Bueno, como veníamos hablando, hace más de 2000 años se cumplió esa profecía de que un niño nos es nacido, que está escrito en Isaías 59 y Isaías 9. Y esas profecías todas se han cumplido, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta, de que Dios nos ama. Y ese amor es tan grande que envió a su amado Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso envió Dios a su amado Hijo Jesucristo. A eso lo envió. No a otra cosa. Porque Dios nos ama. Dios dio ese tesoro incalculable. ¿Quién da un hijo por otra persona?
¿Quién da la vida por otra persona? Somos pocos que podemos dar la vida por otra persona. Por eso, hermano, debemos de entender claramente del por qué murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Él nació, sí, sabemos que nació. Las religiones quieren hacernos ver a mi Señor Jesucristo como un niño todavía, un niño recién nacido. Celebramos esa fiesta, que no está mal celebrarla. Pero detrás de esa fiesta hay una connotación bastante grande donde vienen muchas cosas y vicios. Y al último terminamos hasta con muertos. Y se lo digo, hermano, porque ustedes saben en qué trabajo yo. Diariamente estamos viendo toda esta situación y más cuando hay licor de por medio. Y debemos recordar, sí, que mi Señor Dios envió a su amado Hijo Jesucristo. Y siempre lo recordamos en borracheras, el 24 de diciembre. Yo lo hacía, hermanos, yo lo hacía. También recordamos a mi Señor Jesucristo, claro, en Semana Santa, cuando lo crucifican. Cuando lo crucifican y también vienen borracheras, porque ahí se celebra también, como lo dicen coloquialmente, la semana de parranda. Incluso hasta los ateos la celebran. Hasta los ateos la celebran. Sabemos que mi Señor Jesucristo vino con un propósito de darnos salvación. Y nos dejó algo bien escrito. Algo bien escrito que Él dijo que iba a venir por su iglesia. Yo le pido por favor que me acompañe o apunte los versículos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, ya los conocemos, sí, ya los conocemos. Pero debemos recordar esto, hermano, todos los días. Porque la palabra del Señor nos dice, ya, esperar al Señor en oración y ruegos, no cada 8 días, sino todos los días. Velar diariamente, esperar la gloriosa venida de mi Señor Jesucristo, porque Él prometió que venía por esa iglesia que se está santificando cada día más, esa iglesia que se ha apartado del mundo, totalmente. No esa iglesia que todavía tiene un pie allá afuera en el mundo, en el pecado. Y lamentablemente, no solamente las iglesias religiosas, sino que también lamentablemente, y lo digo, muchas, no todas, a Dios gracias, muchas iglesias cristianas también en esa misma tónica. Tienen un pie en el mundo y tienen un pie en la iglesia. Como lo dice la palabra del Señor, tibios. Y los tibios ya sabemos que el Señor los va a vomitar de su boca. El Señor Jesucristo vino, sí, nació, murió, resucitó y dijo que iba a regresar. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. No está diciendo que hay chozas, hay casas, no, mansiones, hermanos. Mírese la magnitud de la palabra. Solamente tú miras hacia arriba, hermano, mire hacia arriba ese universo tan grande. Este planeta es el más pequeño de nuestro sistema solar. Pero nosotros, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos puso en este pedacito de tierra para que viviéramos bajo los parámetros de Dios, no bajo los parámetros del mundo. Y si usted mira arriba, hermano, nosotros somos pequeñitos para todo lo que hay arriba, pero la misericordia de Dios es tan grande que nosotros, tú y yo, estamos invitados a formar parte de esa grandeza de Dios allá arriba. Porque así lo dice. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Él mismo lo dijo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, lo recogeré. Para que donde yo estoy, mi Señor Jesucristo está en el cielo, vosotros también estéis. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Esa es la promesa que mi Señor Jesucristo dejó para todos y cada uno de nosotros. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, porque va a sonar una trompeta, y los muertos en Cristo, solamente los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos listos, los que nos hayamos santificado,
Porque Dios conoce, Él conoce el grado de santidad en la que nosotros nos conducimos en este momento. Y por eso la iglesia, después de que sea arrebatada al cielo, la iglesia estará de luna de miel allá en el cielo. Mientras que aquí en el mundo, hermano, se desata la furia impetuosa de la ira divina de Dios. Se va a desatar la ira, esa ira impetuosa de la ira, y también el mayor ataque satánico de la historia. Se va a desatar un ataque satánico, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no va a estar aquí. Y este es el mensaje que el Espíritu Santo quiere que tú recibas el día de hoy. La palabra de Dios nos dice claramente, y nos dice a los creyentes y a los que queremos ser salvos, que esperemos en santidad a nuestro Señor Jesucristo. Que esperemos en santidad ahí. ¿Para qué? Para ser librados de la ira que viene. Va a haber una tribulación y gran tribulación, pero esto no va a empezar hasta que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo. Cuando la iglesia desaparezca del mundo, los que queden en el mundo van a escuchar en los encabezados de los noticieros, en los periódicos, en las revistas, en los magazines, en todo. Se van a dar cuenta, hermano, que la primero que van a decir, a estos locos se los llevaron los alienígenas. Esta gente no pertenecía al mundo, sí, verdaderamente, porque estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo, dice la palabra del Señor. Por eso, Primera de Tesalonicenses, acompáñenme, hermano, yo le ruego, en el nombre de mi Señor Jesucristo, como si Dios te estuviese rogando a ti, que me acompañes a la palabra del Señor. Andrés, Dios te bendiga. A Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Y cómo os convertisteis? Tienes que convertirte. ¿Cómo os convertiste de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó a los muertos. A mi Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. A eso y por eso murió mi Señor Jesucristo. Ahora si miramos, y acompáñenme nuevamente a Romanos capítulo 5, versículo 9 y 10, donde dice la palabra del Señor, no lo digo yo, hermano, esto es un mensaje del Espíritu Santo para ti. Porque como dice la palabra, que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice Romanos capítulo 5, versículo 9, dice, pues mucho más estando ya justificados, perdonados, ya justificados en su sangre preciosa. Por mi Señor Jesucristo seremos salvos de la ira de mi Señor Jesucristo. Sí, ese niño, el cual el mundo está celebrando el nacimiento hoy. Eso, dice, por lo cual, por mi Señor Jesucristo seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de mi Señor Jesucristo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estamos hablando de ese niño que está celebrando el mundo en este momento y que lo va a celebrar más tarde, quizás allá en Europa, mis amigos, mis familiares ya lo están celebrando. Pero es importantísimo detenernos aquí y analizar lo siguiente de este versículo, hermano. La muerte de mi Señor Jesucristo era necesaria. Era necesaria ¿para qué? Para salvarnos de tres cosas muy importantísimas, y yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo nuevamente. Vamos a detallarlas, las vamos a mirar. Una de las cosas por la cual ese niño que nació en ese pesebre, nació, creció y murió. Él murió ¿para qué? Para salvarnos de la paga del pecado. Para salvarnos de la paga del pecado. Muchos hoy en día andamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como lo anduve yo en un tiempo, muchos de nosotros lo estamos haciendo. Pero mi Señor Jesucristo, ese niño que nació allá en Belén, Él nació allá y pasó por todo esto para salvarnos de la paga del pecado.
De esto nos salvó nuestro Señor Jesucristo al morir en esa cruz. Cuando nos acogemos a Él y rendimos nuestra vida a Él, completamente, no a medias tintas, completamente. Romanos capítulo 6, acompáñenme, hermanos. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si escucho bien, en Cristo Jesús no hay otro nombre. Como dice la palabra del Señor, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación. Jesucristo es ese nombre. Jesucristo es el hombre. Y por eso lo dice, porque la paga del pecado es muerte, castigo eterno, en un lago de fuego que está esperando a todos los que no reciban a mi Señor Jesucristo. A todos los que no reciban a mi Señor Jesucristo. Otra de las cosas por lo cual ese niño al cual estamos recordando el día de hoy, el mundo está recordando el día de hoy, él murió en esa cruz. Él murió en esa cruz para salvarnos del poder del pecado. Lo hemos dicho hasta la saciedad y no me voy a cansar de decirlo. Porque este es el verdadero mensaje. Este es el mensaje que todos los cristianos en este momento, todos los líderes cristianos, los pastores, los evangelistas, los predicadores, tenemos que llevar hasta el fin, hasta que mi Señor Jesucristo suene esa trompeta. No cansarnos de hacerlo. No cambiar el mensaje. Yo sé que en las congregaciones, los mismos hermanos en la iglesia, es que el pastor no cambia ese mensaje. ¿Cómo vamos a cambiar un mensaje? Si eso es lo único que mi Señor Jesucristo nos pone en el corazón. A Noé, 120 años, hermanos, ya ando el mismo mensaje. A la gente le dio comezón, se aburrió de Moisés. ¿Qué pasó? No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y este es el mensaje que mi Señor Jesucristo tiene para ti el día de hoy. Este es el mensaje, no lo cambiemos. Y esa es una de las cosas. Él murió en la cruz para salvarnos del castigo del pecado. Ahora el otro, salvarnos del poder del pecado. El poder del pecado, hermano, sencillamente no olvidemos que la fuerza, hermano, la fuerza de la maldad es tan grande que nos destruye. Cuando el Señor tiene misericordia de nosotros, nos saca de esa vida donde nosotros andamos en nuestros delitos y pecados, consumiendo alcohol, mirando pornografía, consumiendo droga, haciendo cantidad de cosas nefastas, hermano. Y el Señor nos saca de esa vida, nos saca de esa vida. Pero el poder del pecado es tan grande que nos destruye y nos lleva a la condenación eterna. Y este es el mensaje que el Señor quiere que reciba hoy. El pecador que no se arrepiente, hermano, irremediablemente va al infierno. Entienda eso, hermanos. De eso nos murió mi Señor Jesucristo. Para eso murió allá, para salvarnos del poder del infierno, del pecado. Si no existiera el infierno, entonces ¿para qué murió mi Señor Jesucristo? No, pues entonces todos entraríamos al cielo como si estuviéramos entrando al mall. Eso hay, hermano, sagrado. Dios es santo, 3 veces santo. Y lo que nos pide el Señor es santidad, hermano. La persona que muera sin mi Señor Jesucristo irremediablemente va al infierno, al lago de fuego. Entendamos, hermano, que el pecado es peligrosísimo. Estamos a cuentas con el Señor y el pecado siempre intenta darnos con un martillo en la cabeza. Nos habla aquí en este oído izquierdo. Mientras que el Espíritu nos habla por acá, pero hacemos caso omiso a ese llamado. El pecado es peligrosísimo, hermano, y mucho más poderoso que nosotros. Entendamos, hermano, que humanamente no lo podemos dominar. No lo podemos dominar con nuestras propias fuerzas. Es difícil. Mucha gente quiere batallar contra el pecado, contra el demonio. Pero tenemos que entregarnos a mi Señor Jesucristo, por eso a Dios. Por eso la palabra de Dios misma dice que someteos pues a Dios, resistir al diablo, y Él se va solo. Él se va solito. ¿Por qué? Porque sabe el grado de santidad que hay en una persona que anda bajo los parámetros, cumpliendo los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos, sin excepción alguno. El poder del pecado nos domina. El poder del pecado nos esclaviza.
Por eso nosotros nos vemos, hermano, esclavizados en el mundo, haciendo cosas que no convienen. Por eso la palabra de Dios dice que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les manda una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por eso tú ves gente haciendo tonterías en la calle. ¿Por qué? Porque no tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón. Y por eso la maldad, como lo dijo Albert Einstein, la maldad no la construyó Dios, no la hizo Dios. La maldad consiste simple y llanamente, hermano, en que está en el mundo, porque hemos sacado a Dios de la ecuación, hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Es la ausencia de Dios en nuestro corazón. Por eso el pecado y la maldad está dentro del mundo y dentro de las personas. No podemos rehuir de ella, no podemos dominar el pecado con nuestras propias fuerzas. Eso hay que entenderlo, hermanos. Esa maldad que nos domina, que nos esclaviza, su poder es tan aplastante, hermano. Pero podemos mirar una cosa. ¿Cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos vencer el pecado y esa mundanalidad que cuando salimos a la calle nos quiere agarrar del cabello, por decirlo coloquialmente? ¿Y cómo podemos vencer el pecado y al mismo Satanás? Que Dios lo reprenda. El Satanás que nos incita, hermano, todos los días nos incita todo el tiempo a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios, a vivir en nuestros pensamientos, en nuestros racionamientos. Es que me parece que eso no es pecado delante de Dios. O como lo quieren ver hacer en otras religiones, que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero el pecador tiene que darle la vuelta al pecado. No crea que por andar en el pecado y con el pecado vas a entrar al cielo. No. Tienes que santificarte, hermano. Tenemos que mirar algo muy importante. Que el pecado es peligrosísimo. La palabra de Dios misma nos explica y el mismo Pablo nos explica esa lucha interna que hay en todos los que amamos a Dios. Porque hay una lucha interna. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Usted no tiene lucha contra su esposa, o no tienes lucha contra tu esposo, con tus hijos. La lucha es contra carne y sangre. Y es esa lucha que nosotros tenemos en nuestro interior. Por eso, hermano, hay que mirar detalladamente qué es lo que está sucediendo en el mundo. Esa lucha, y me refiero a los que amamos a Dios. Me refiero a ellos. No a los que dicen que creen en Dios. Que creen si hay un Dios. Los demonios también creen y tiemblan. Yo me refiero a los que amamos a mi Señor, a Dios, y deseamos fervientemente vivir en santidad. Todos los días, no cada 8 días. Vivir en santidad todos los días. Porque hay que decirlo claramente. Esa persona que no ama al Señor, no le interesa luchar contra el pecado. Esa persona que no ama a Dios no le interesa luchar contra el pecado, ni le importa vivir en santidad. Una persona que no ama a Dios le resulta indiferente si hay Dios o si el diablo existe. No le interesa. A la persona no le interesa si verdaderamente hay un infierno aguardándolo después de la muerte. Y ya lo hemos dicho hasta la saciedad también. Recuerde que hay un infierno y hay un cielo, no hay un sitio intermedio. No existe, eso es mentira. No se deje engañar. Créele a mi Señor Jesucristo. Él es la verdad. Él es la verdad. Pablo, en la palabra del Señor, Pablo es un hombre que como nosotros, hermanos, él amaba entrañablemente al Rey del universo, al Dios Todopoderoso. Él quería vivir en santidad. Él quería vivir en santidad y hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios perfecta en su vida, lo que tenemos que hacer nosotros. Pero hermano, nosotros, al igual que él no era ajeno a esa lucha diaria que sentía en su interior. El poder es aplastante.
Incluso Pablo, él describe en Romanos capítulo 7. Acompáñeme, hermano, acompáñeme. Apunten estos versículos del final. Dios te bendiga. Pablo, hermano, él nos describe ese forcejeo interno entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o pecar, entre hacer el bien o hacer el mal. Él nos dice claramente que aún involuntariamente, Pablo le decía miserable de mí. Y verdaderamente esas palabras a veces yo las tengo en mi mente y en mi corazón. Porque a veces el enemigo va a utilizar a alguien de tu misma casa para hacerte desviar de los caminos del Señor. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, él describe de esta manera, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Él mismo lo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo lo está diciendo en la palabra del Señor. Él lo dice aquí. Pero si me acompañan el versículo 17, la palabra del Señor dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Ojo, el pecado que mora en mí. Yo sé que esto en mí, esto es en mi carne. En mi carne no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso nos sucede a todos. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. El pecado es peligrosísimo, hermanos. Y por eso ese niño, al cual estamos celebrando el día de hoy, y vamos a celebrar, para eso murió ese niño en la cruz. Ese es el verdadero mensaje. Y por eso Pablo dice en el versículo 20, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos aquí en este cuerpo, en esta morada, en esta habitación, llámela como usted la quiera llamar, estamos propensos a pecar. Somos carne. Pero aún así, si entregamos nuestro corazón a mi Señor Jesucristo, el diablo no tiene ni parte ni suerte que Dios lo reprenda. Ni parte ni suerte. El único remedio, hermano, para hacerle frente al poder de la maldad es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo viene a morar el Espíritu Santo de Dios? Cuando tú recibes a mi Señor Jesucristo, sí, a ese niño al cual se le está recordando el día de hoy. Cuando tú recibes a mi Señor Jesucristo. Y si quieres saber la fecha exacta en que nació mi Señor Jesucristo, es hoy, cuando mi Señor Jesucristo nace en tu corazón. Cuando tú recibes a mi Señor Jesucristo en tu corazón. Esa es la única manera de hacerle frente a la maldad. Ese Espíritu Santo que el mismo mi Señor Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar solos, voy a enviar otro consolador. Y si habla de otros, porque había uno y es mi Señor Jesucristo. Él es el que nos consuela en nuestras aflicciones. Y por eso, hermano, cuando viene nuestro auxilio, el Espíritu Santo, Él llega a nuestras vidas como producto de la salvación conseguida por nosotros a través de mi Señor Jesucristo. Gracias a mi Señor Jesucristo que murió en esa cruz, por ti y por mí. Ese niño, ese bebé, al cual estamos celebrando el día de hoy, hermano. Y tenemos que entender eso, hermano. Tenemos ahora en nuestra vida la fuerza espiritual, la fuerza divina para vencer la maldad, la tentación, para vencer el pecado, para vencer al mismísimo Satanás, que Dios lo reprenda. Debemos entender eso. ¿Por qué? Porque Satanás, que Dios lo reprenda, se ve impotente ante la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque cuando Él ve a un hombre, una mujer lleno del Espíritu Santo, Él huye. La palabra de Dios no miente. Pablo experimentó todo ese forcejeo en su vida.
Debemos entender eso claramente, hermano. Por eso el mismo Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado con mi Señor Jesucristo, sí, ese niño, el cual se le está celebrando el nacimiento hoy. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, gloria a Dios. Ese es el mensaje, hermanos. Recibe este mensaje, porque quizás mañana sea demasiado tarde, hermanos. Vienen cosas horribles para el mundo. Y estar tranquilo y decir en este momento, como lo digo yo, así abiertamente, porque Dios sabe el grado de santidad que hay en mí, en mi esposa, en mi familia. Él sabe el grado de santidad que hay en nosotros. Y confiadamente, como lo dice Pablo, ya lo puedo decir yo también. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso yo lo he dicho hasta la saciedad a muchos hermanos, a mi familia, que si yo llego a fallecer, no lloren por mí, no me he muerto, cambié de dirección, voy a un lugar mejor, porque tengo esa fe como los otros que no tienen esperanza, por eso lloran. Los que no tienen esperanza no lloran constantemente cuando ven marchar un ser querido. Pero si tú te das cuenta que un ser querido marchó, hermano, regocíjese, alégrese, porque se fue a un mejor lugar. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo en su corazón. Ese niño al cual se le celebra el día de hoy. Él murió en esa cruz por otra causa. Él murió para salvarnos de la presencia del pecado. Ya estamos mirando eso. Para salvarnos de la presencia del pecado. Porque lo hemos dicho también hasta la saciedad. Surge otro problema crucial en los que amamos al Señor. Este mundo inevitablemente, hermano, nos acosa con su maldad. Este mundo nos acosa con la maldad. De verdad, hermano, se lo digo de todo corazón, uno quisiera vivir ya en el cielo, a fin de no presenciar y percibir tantas calamidades que hay en este mundo, hermano, más aún las que están por ocurrir, que fueron anunciadas por los profetas, esos profetas del rey, y también fueron anunciados también por los apóstoles, y están siendo anunciados por aquellas personas, nosotros, que hemos sido sacados del mundo, a la luz admirable de mi Señor Jesucristo, para llevar todos estos mensajes, porque Dios no quiere que el mundo se pierda, sino que el mundo venga al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino. Hay muchas formas, hermano, de huir de este sistema, un sistema que nos tiene, como lo hemos dicho también, un sistema, hermano, que nos tiene como el pueblo hebreo en los tiempos de Egipto, en los tiempos del faraón, esclavos. ¿Y qué tenía el pueblo hebreo? Como paga, comida y dormida. Esa era la paga del pueblo hebreo, comida y dormida. Compare con lo que el mundo vive hoy. Somos esclavos de un sistema donde la paga de nosotros es la comida y la dormida. Tú ganas, hermano, para pagar la renta, pagar la hipoteca de la casa y para poder comer. Estamos esclavos del sistema. Dios envió en su tiempo a Moisés, liberó a su pueblo. Y a nosotros, hermano, envió a mi Señor Jesucristo. Sí, al niño Jesús, al que estamos celebrando el día de hoy. Y hago énfasis en eso, porque ese es el mensaje. Mandó un Salvador, un Redentor, para sacarnos del mundo. A mí ya me sacó, gracias a Dios. Pero la gente está buscando válvulas de escape para salir de este sistema corrupto que hay en el mundo. Están buscando la droga,
están buscando la pornografía, están buscando el sexo, están buscando el licor para salir de esta cruda realidad. Y como lo dicen muchas personas, amanecen con la cruda y en la misma realidad, después de haber consumido todas estas cosas. Están buscando muchas válvulas de escape. Y por último, ¿qué es lo que está buscando la humanidad? Y lo estoy viendo a diario, hermanos. Porque ustedes saben que yo soy tanatólogo, un técnico y sector de cadáveres y trabajo en funeraria. La última válvula de escape es el suicidio. Es el suicidio. Que muchas personas lo están haciendo solos, voluntariamente. Pero a otras personas le están haciendo hacer una eutanasia, llevándole gente, entre comillas, capacitada, con títulos, psicólogos, no para que tenga una muerte digna, pero no le dicen de que si te suicidas vas a ir al infierno, si te quitas la vida vas a ir al infierno. Y uno quisiera escapar de este mundo, hermanos, uno quisiera huir de este mundo. Este mundo lleno de inmoralidad, un mundo lleno de maldad que nos rodea todos los días, hermanos. Y sí, verdaderamente hay una forma de huir, sí, es morir. Es morir, pero no de la forma en que les acabé de explicar. ¿Por qué? Porque lo lógico es que los muertos no pecan. Mientras estemos en este cuerpo estamos propensos a pecar. Los muertos no pecan. Nadie oyó, ni yo tampoco, de que un muerto vaya de tumba en tumba pecando. O yo no he visto en las neveras en que trabajo que se levante un cuerpo de una raca y vaya a fornicar con otro muerto. No. La única forma de no pecar es morir. Y hay que entender eso. Pero la pregunta que nos podemos hacer, hermano, ¿qué hay de aquellas personas que vivimos y deseamos escapar de este mundo corrompido y que no queremos pecar nunca más, ni presenciar el aumento de la maldad en los días del hombre de pecado, en los días del hijo de perdición, en los días del anticristo, como nos lo dice la palabra del Señor? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Nos podemos hacer esa pregunta. Como vimos, hermano, en los momentos previos ante un castigo, lo hemos visto en la palabra del Señor, en los momentos previos a un castigo, el Señor siempre piensa primero en los justos. Él siempre piensa primero en los justos. Desde Isaías 57:1, pero es el justo. Y no hay quien entienda que delante de la tribulación es quitado el justo. No importa que estés en la cama, como lo dice Isaías 57:1, no importa que estés en la cama, ponte a cuentas con el Señor y el Señor te va a llevar para que no sufras tanto dolor, para que no pases por lo que yo pasé con 2 cánceres. Y hay que mirarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el Señor siempre piensa en los justos, en aquellos que estamos vivos esperando su protección, su salvación de esta calamidad que viene. Esa calamidad, hermano, que se avecina a pasos agigantados. La ONU ya lo dijo y otras organizaciones que ya ni nos permiten decir ese nombre porque vamos en contra de ellas según eso. Se avecinan cosas aterradoras, hermanos, para culminando este año y para el que viene. El Señor siempre, ante una calamidad, Él opta por hacer lo más práctico. ¿Qué es lo más práctico? Recoger en vida a los suyos. Es lo más práctico, es lo que quiere sacarlos del lugar de peligro para luego arrasar con los impíos que habitan en esa área. Estamos llenos, estamos rodeados de un mundo de maldad, hermanos. Lo podemos ver en Lot. ¿Se acuerdan de Lot? O de Enoch. Lot es un ejemplo claro. Él pudo ir a otra ciudad para sobrevivir y ser librado del juicio divino que le llegó a Sodoma y a Gomorra. Es un ejemplo muy claro. Que podemos decir que fue un castigo particular solamente.
En cambio, la ira divina, hermano, la ira divina que se viene es un juicio semejante al diluvio, porque la palabra de Dios lo dice, que va a ser como en los tiempos de Noé. Y como en los tiempos de Noé lo conocemos. ¿Por qué? Porque no va a ser en una ciudad o dos ciudades como Sodoma y Gomorra, no. Esto va a abarcar a todo el planeta Tierra. No habrá un lugar, ni a un solo lugar en que pueda servir de refugio para el mundo. Mucha gente está huyendo de los países, de nuestros países, de Centroamérica, de Sudamérica. ¿Por qué? Porque la violencia los está haciendo desde ahí. Y eso no es nada comparado, hermanos. Estos grupos subversivos. Esto no es nada comparado, hermano, con la ira impetuosa de Dios y con el ataque satánico grande que va a traer el anticristo. Sí, el anticristo, un gobernante, un dictador que 3 años y medio le va a mostrar amor y dulzura al mundo, empezando por el pueblo de Israel. Esto que viene ahora, hermanos, lo que más anhela al mundo es paz y seguridad, paz y seguridad. La palabra de Dios dice que cuando oigan, no cuando haya, cuando oigan de paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos invita a estar atentos a lo que viene. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 28. Acompáñenme, hermanos. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención está cerca. Mi Señor Jesucristo prometió que vendría y va a venir. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Cuando mi Señor Jesucristo, si ese niño el cual se está celebrando el día de hoy, su nacimiento, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que fue levantado en esa nube, los apóstoles se quedaron tristes viendo que él se iba, y luego se le aparecieron 2 varones y les dijeron: varones galileos, de la misma manera que lo están viendo ir, de esa misma manera volverá. Dice la palabra del Señor que todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Nosotros debemos estar preparados para nosotros irnos, y como dice la palabra del Señor, porque nuestra redención está cerca. El arrebatamiento el arrebatamiento es nuestra redención, hermano, es nuestra salvación de la presencia y del poder del pecado. El arrebatamiento es eso. De esa obra del hijo de perdición, el Señor nos quiere salvar de eso. A la gente no le importa, ay no, si viene que venga. No saben, hermano, que si se queda, va a pasar por 7 años de tribulación y gran tribulación. Y cuando culmine esos 7 años, ahí sí viene mi Señor Jesucristo. Y muchos van a ir directamente al lago de fuego. Los que se queden van a ir al lago de fuego. Y por eso el Señor quiere llevarnos ahora. ¿Para qué? Para que cuando seamos arrebatados, seamos trasladados en masa allá de la tierra al cielo, para que Dios nos salve de ese castigo que viene para la humanidad. Se van a desatar 7 sellos, van a sonar 7 trompetas, se van a derramar 7 sendas copas, grandes sendas copas de la ira de Dios. Y esto es precisamente lo que nosotros, los cristianos, y la misma palabra del Señor los llama arrebatamiento de la iglesia. Enoc, Elías, mi Señor Jesucristo son prototipo de esos. Fueron llevados al cielo. Por eso la palabra del Señor, acompáñenme nuevamente, hermano, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios, escuche claramente, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿A quiénes? A los creyentes fieles y obedientes a Dios. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de ese niño al cual se le celebra el nacimiento el día de hoy. Porque sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos
o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Para eso murió mi Señor Jesucristo en esa cruz. Y tenemos que analizar bien aquí algo muy importante que nos ofrece a todos los creyentes de este versículo, y miremoslo bien. Nada más y nada menos que nos da la posibilidad, independientemente de que estemos vivos o muertos, en ese momento, vivir, morar, habitar con mi Señor. Por eso hizo la palabra del Señor: los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi Señor Jesucristo, y lo podemos preguntar, ¿dónde vive mi Señor Jesucristo en este momento? ¿Dónde vive? ¿Dónde habita? La palabra del Señor misma nos responde esa pregunta. Lo estábamos hablando anteriormente. Acompáñenme a Hechos. Raúl, Dios te bendiga. Un saludo allá en Versalles Valle. Acompáñenme a Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, allá en el huerto de Getsemaní, cuando mi Señor Jesucristo fue llevado al cielo, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que el Señor se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, mi Señor Jesús, al cual se le celebra el día de hoy, gloria a Dios te bendiga, el cual se le celebra el día de hoy en su nacimiento. Lo mismo, estos varones le dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué hermoso saber esto, hermanos. No se quede con esa historia que solamente nació y luego lo crucificaron y vuelve. Es un círculo vicioso cada año, donde la gente lo celebra de esa manera, con licor, con natilla, buñuelos. Qué bueno sería probar natillita el día de hoy con sus buñuelitos. Sí, celebrarlo, pero saber el por qué y para qué vino mi Señor Jesucristo, el por qué nació y para qué murió en esa cruz. Tenemos que entender eso. Mi Señor Jesucristo, ¿qué está haciendo allá en el cielo en este momento? ¿Qué está haciendo? Ya lo sabemos muchos cristianos, preparando mansión para recibir a los creyentes en la Nueva Jerusalén. Eso es lo que está haciendo mi Señor Jesucristo. Por eso tome en cuenta las explicaciones que le dimos en unos versículos y lo podemos leer nuevamente. Acompáñenme nuevamente, hermano. Acompáñenme al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ya los ha escuchado, yo creo que quizás ya lo he escuchado, pero vamos a remembrar. Vamos a remembrar eso. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice: en la casa de mi Padre, allá en el cielo, muchas moradas hay. Mi Señor Jesucristo dijo: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Dice: voy pues a preparar mansión para ustedes, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, cuando ya esté listo, vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré, los arrebataré a mí mismo, los recogeré para que donde yo estoy, allá en el cielo, ustedes también estén. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje que muchos pastores el día de hoy tienen que llevar. Muchos predicadores, muchos evangelizadores, muchos evangelistas tienen que llevar, no deben, sino que tienen que llevar. Porque la palabra de Dios misma nos lo dice. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ahora la otra pregunta que nos podemos hacer, hermano: ¿cómo nos librará de la ira venidera y cómo nos llevará a la casa celestial? Ya lo hemos escuchado, hermanos. El bendito Espíritu Santo de Dios, el bendito Espíritu Santo de Dios nos da la respuesta a través de la palabra de Dios. Porque Él fue el que inspiró la palabra. Él nos revela la forma en la que seremos librados de la ira
antes que sea vaciada completamente sobre todos los habitantes de la tierra. Nuevamente, 7 sellos, 7 copas, 7 sendas, 7 trompetas y 7 sendas copas de la ira de Dios, hermano. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que nos hayamos santificado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesucristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra del Señor. No cambiemos el mensaje, no lo cambiemos. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. Y si hoy lo vas a celebrar con tu familia, hermanos, entienda, hermano, que muchas personas estarán, hermano, en este momento, quizás más tarde, hermano, estarán consumiendo licor, hermanos. Tenemos que velar esperando a mi Señor Jesucristo, porque la palabra del Señor nos dice claramente, es un misterio que nos lo dejó a nosotros, a través de los profetas, a través de los apóstoles y a través de los ministros de sana doctrina que hoy en día todavía existimos en el mundo. Dice la palabra del Señor, primera de Corintios, apunta el versículo, guárdalo en su mente y en su corazón. Leopoldo, Dios te bendiga. Socorro, hermanita, Dios te bendiga con su amado esposo en Los Ángeles. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice claramente, dice, he aquí os digo un misterio, es un misterio que nos lo revela el Señor a través de la bendita palabra del Señor. Dice, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser así rápido, hermanos. ¿Qué de aquellos que van a estar borrachos el día de hoy, hermanos? Que hay de aquellos que van a estar fornicando el día de hoy, o que hay de aquellos que van a mirar pornografía el día de hoy, hermano. Esto va a ser así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, hermanos. Nosotros seremos transformados. Ese es el mensaje, hermanos. Y tenemos que analizar bien estos versos, hermanos. Y vamos analicemos estos versos en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, el versículo 20 y 21. Donde la palabra del Señor dice, anda pueblo mío, entra a tus aposentos, cerrar tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento, dice 7 años, estamos hablando de 7 años de tribulación y gran tribulación. Si vas a hacer las cosas hoy, vas a celebrar estas fiestas el día de hoy, hazlo, hermano, con toda confianza. Pero no se olvide, hermano, de que esa celebración del día de hoy, esto ya, mi Señor Jesucristo nació hace más de 2000 años. Él murió también, pero Él prometió que iba a volver por esa iglesia santa, esa iglesia que va a perdurar allá arriba en los cielos, donde Él tiene las mansiones. Yo hay cosas, hermanos, yo se lo digo a las personas, hay cosas de Dios que yo no entiendo, hay cosas de Dios que yo no comprendo, hermano, pero yo las acepto por fe. Y tenemos que aceptarlo por fe, vivir con fe, porque sin fe y sin santidad es imposible agradar a Dios. Y con esa misma fe, hermano, yo no me voy a cansar hasta el último momento de llevar estos mensajes a través de estas ventanitas, utilizando, hermano, estas ventanas para que este mensaje llegue a vuestras casas. Y no solamente a tu casa, sino a tu mente y a tu corazón. Como lo dije al principio, hermano, ahí donde arreglan todo lo que va a suceder en el mundo, ya hay un proyecto hermano, donde ya dentro de poco ya las Biblias desaparecerán. En las redes sociales no permitirán que lleguen estos mensajes a vuestra casa. ¿Por qué? Porque ellos son los que mandan. Ellos nos quitaron algo que nos dio nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, el libre albedrío. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana dentro de comillas y miles de comillas. No, hay que hacer lo que ellos digan. Se está cumpliendo esta profecía, Amós capítulo 11.
8, versículos 11 y 13, donde dice clara y incisivamente, dice, he aquí vienen días, ya llegaron, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Dice, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Esos momentos, hermano, han llegado. Han llegado. Asesinatos de cristianos por doquier. Están muriendo muchos por todos lados, pero nosotros tenemos que seguir adelante llevando la bendita palabra del Señor, porque a eso nos comisionó el Señor. El Evangelio de Marcos, capítulo 15, el versículo 15 y 16 dice claramente, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entienda esto que dice mi Señor Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Así de fácil, hermano. Eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que llevar, hermano. Este es el mensaje de salvación. Y si usted cree, hermano, que lo que está haciendo Maduro, Petro y compañía limitada en todo el mundo, estos dictadores, presidentes, ¿les parece horroroso? Espere que venga el anticristo a gobernar 7 años. Donde la misma palabra nos dice claramente en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 18. Y podemos, yo lo invito a que agarre su Biblia. Tú tienes una Biblia en casa. Yo lo invito a que la leas, pero con la presencia del Espíritu Santo, para que la entiendas. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 18, dice, también se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que ésta hablara y mandara a matar a todo aquel que no la adorara. Mira hasta dónde va a llegar Satanás, hasta dónde va a llegar todo ese poder satánico que viene sobre el mundo entero. Que el que no adore esa imagen, bueno, ya mucha gente, el mundo ya está enseñado a eso. Pero aquí va a ocurrir algo muy importante. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen para que esa imagen hablase. Y mandar a matar a todo el que no la adorara. Además de esto, mire, esto no es nada con lo que va a hacer. Además hizo que todos, no unos cuantos, sino todos los que se van a quedar en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo lo invito a que venga y que sea partícipe de ese viaje y que reciba el boleto, esa visa que se llama santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice, además hizo que a todos, grandes y pequeños, no de estatura, sino de moneda, aquí va a estar Elon Musk y compañía limitada, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie, acuérdese, hermano, solamente de ese ensayo a gran escala que los vasallos de Satanás hicieron años atrás. Dice, una marca hizo que se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender, ¿se acuerdan? Pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice la palabra del Señor. El que tenga entendimiento, que calcule el número de la bestia, pues el número de ser humano, que es 666. Hermano, este anticristo, este no es Maduro, este anticristo no es Petro. Y podemos mencionar muchos que están aquí en el mundo, entre comillas, gobernando. No, el anticristo es cosa seria. El anticristo es cosa seria. Y tú estás invitado de la misma manera que yo, invitado a vivir en el cielo, a gobernar con mi Señor Jesucristo, a vivir eternamente
con el Señor, hermano. Tú estás invitado, yo también. Yo tuve la oportunidad, hermano, de recibir a mi Señor Jesucristo. Dios me dio la oportunidad, todo el mundo me conoce. Muchos conocieron mi pasado, mi vergonzoso pasado, siempre lo describo de esa manera. Un vergonzoso pasado. Pero Dios me dio la oportunidad. Aunque fui rebelde hasta lo último. Casi, antes de que me diagnosticaran cáncer, me iba a volver atrás. Como el perro que va, se devuelve y vuelve y se come el vómito. Eso iba a ser yo otra vez. Como el puerco, como que ya estaba lavado y vuelve otra vez a revolcarse en el lodo. Pero Dios, que es misericordioso, hermano, que la misma palabra lo dice, no sea como el caballo, como el mulo. El caballo hay que ponerle un freno, y él siente dolor aquí en el paladar para que frene. Eso fue lo que hizo Dios conmigo. Me mandó 2 cánceres y con eso me frenó. Y hoy en día vivo por Él y vivo para Él. Y no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque, hermano, vivo bajo los parámetros del Señor. Y creo en su palabra. Yo sé que todos tienen una Biblia en casa. A todos no les han enseñado todo lo que está escrito en la Biblia. Muchas religiones solo enseñan dogmas de hombres. Y no quiero entrar en eso, hermano. Simplemente que el mensaje es este. De que vengamos a los pies de mi Señor Jesucristo. De que no solamente participemos en el nacimiento de mi Señor Jesucristo, sino que conozcamos la verdadera razón por la cual ese niño nació en Belén. Él nació allá en Belén porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la razón y el por qué murió en la cruz, para salvarnos del poder del pecado, para salvarnos de la paga del pecado. Por eso mi Señor Jesucristo murió allá en la cruz por ti y por mí. Porque, hermano, tenemos que ponernos, mi Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Mandaré otro consolador, mandaré al Paracletos en griego, al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, hermano, la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, capítulo 6, dice la palabra del Señor. Y miramos el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podáis estar firmes cuando el pecado toque la puerta de tu corazón. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú no tienes lucha contra tu suegra, contra tu hijo, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu jefe. No. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso la palabra del Señor nos invita hoy, por tanto, tomar toda, no un versículo, toda la armadura de Dios, es la Biblia, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice la palabra del Señor, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que la verdad es mi Señor Jesucristo, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Este es el mensaje. Este es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para todos y cada uno de nosotros en esta Navidad. Y si verdaderamente, hermano, quieres recibir un buen regalo el día de hoy, recibe a mi Señor Jesucristo en su corazón. Ese es un regalo de incalculable valor, hermanos.
No hay un regalo que supere eso. Porque por gracia sois salvos. Es por gracia, no nos lo merecemos. Que Dios que nos ama tanto dio a su Hijo amado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Gracias a todos y cada uno de vosotros. Uriel, Dios te bendiga. Hermana Socorro, Dios te bendiga rica y abundantemente. Leopoldo, Dios te bendiga. Gloria, Dios te bendiga. Claudia Liliana, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Estamos orando por toda tu familia. Sabemos que hay aflicciones en tu familia. Un saludo a todos allá en Versalles. Para mi amigo Danilo, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. A todos los que están conectados en este momento, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que la paz y el amor de Dios mure en vuestros corazones, en vuestros hogares, el día de hoy. Que reciban con ese amor divino a mi Señor Jesucristo, no solamente ahí en el pesebre, sino en su corazón. Y entender, hermano, que lo único que se necesita es recibir a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón. Aceptar que somos pecadores. A todos y cada uno. Raúl, Dios te bendiga, hermano. La verdad que tengo muchos recuerdos de mi infancia con usted y toda su familia. Un saludo muy especial a toda mi gente allá en Versalles, que Dios los bendiga. Un saludo muy especial a toda mi gente allá en Cali, Colombia, en Corinto, Cauca, en España, en Inglaterra, en México, Dios los bendiga. Aquí en los Estados Unidos, en toda parte de los Estados Unidos. Un saludo muy especial para todos esos abuelos, esos adultos mayores que quizás han sido abandonados por sus hijos. También por esos hijos que han sido voluntaria o involuntariamente abandonados por sus padres. Oramos, hermanos, por el pueblo de Israel. Un consejo muy especial, hermano, para todas aquellas personas que todavía no han leído la palabra de Dios, que aquí se nombra miles de veces el pueblo de Israel. Y algo muy claro que lo dice: el que te bendijere, yo lo bendeciré. Y el que lo maldijere, yo lo maldiciré, dice la palabra del Señor, refiriéndose al pueblo de Israel. Recuerden lo que pasó con Chávez. Recuerden lo que pasó hace muy poco tiempo con ese ministro del presidente Erdogan de Turquía. Terminando unas palabras, y las últimas palabras fue básicamente maldiciendo al pueblo de Israel. Cayó. Y luego, posteriormente, minutos más tardecito, murió en el hospital. Mucho cuidado con lo que decimos y pensamos sobre el pueblo de Dios. Todo lo que está sucediendo en el Oriente Medio es una serie de profecías que se están cumpliendo simultáneamente. Y están escritas aquí en este libro. Este libro, hermano, que es el periódico con las noticias de mañana. Todo lo que está sucediendo actualmente y todo lo que va a suceder dentro de muy poco, se los acabamos de decir, hermanos. A ustedes les han enseñado, a muchas personas les han enseñado que mi Señor Jesucristo va a venir por segunda vez, sí. Pero no le han explicado escatológicamente lo que es la antesala de la segunda venida de mi Señor Jesucristo. Antes de que venga mi Señor Jesucristo, el anticristo va a gobernar 7 años. Donde va a haber tribulación y gran tribulación. Pero antes de que este hombre, que ya está en el mundo, no ha dado la cara porque todavía no la puede dar, porque todavía tiene que suceder un magno evento que se llama el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, cuando la iglesia sea arrebatada, porque va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, este hombre va a ser presentado por el falso profeta. El falso profeta se lo va a presentar al mundo para que el mundo lo adore. Se le va a permitir incluso muchas cosas que van a suceder, hermanos. Lo único que nos queda a nosotros es esperar la segunda venida de mi Señor Jesucristo.
en nombre de mi esposa, en nombre mío, les deseo felices fiestas a todos y cada uno de vosotros. Muchos estamos pasando por muchas tribulaciones. Quizás estamos alejados de nuestras familias. Les quiero decir que en lo más profundo de mi corazón les amo a todos y cada uno de vosotros. Y que pase lo que pase, hermanos, no nos desprendamos de la mano de Dios. Solamente en Él hay salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí, dice mi Señor Jesucristo. Felices fiestas para todos, vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, tu mensaje ha sido entregado, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón, y en nombre de todos los que estamos aquí, Señor, te deseamos lo mejor del mundo a ti también, Señor. Perdónanos todos y cada uno de nuestros pecados, Señor. Te deseamos un feliz día también a ti, oh Dios Todopoderoso. Gracias por ser nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias por la comida y la bebida que pones en nuestra mesa, poderoso Dios. Bendecimos todos los alimentos, Señor, que este mundo va a recibir en el día de hoy, Señor. Bendice esas hermosas manos que los ha preparado. Bendice, Señor, las hermosas manos que lo han trabajado arduamente en el campo para que el alimento llegue a nuestras mesas, Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno y generoso, Padre. Gracias por esa salvación tan grande que tiene para con nosotros, poderoso Dios. Que el día de hoy, Señor, estemos sobrios, Padre, para recibir a tu amado Hijo Jesucristo. No solamente ahí en la casa, en un pesebre, sino en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Para que habite todo el tiempo, Padre Santo. Te pedimos por todos los matrimonios, Señor. Por los matrimonios que están siendo atacados por el enemigo, Señor. Te pedimos por los que no tienen trabajo, Padre Celestial. Por los inmigrantes, Padre Celestial, porque tu palabra se está cumpliendo, que la gente andaría de aquí para allá, Señor, y mucha gente no para, Padre Santo, pero te pedimos, ten misericordia de esos hombres y mujeres, niños y niñas, Padre Santo, que están muriendo en las fronteras, Padre. Están siendo ahogados, Señor, el frío, el calor, todo, la lluvia los está matando, Padre. Ten misericordia a todos los que están enfermos, Señor. Aquellos que tienen cáncer, Señor. A los diabéticos, Padre Santo. Ese multiforme, Señor, de cantidad de enfermedades que existen en el mundo y que no van a parar, Padre Celestial. Líbranos de este mundo, Señor, que nos subyuga, Padre Celestial, que nos tiene de la garganta, Padre. Líbranos del pecado, Señor. Gracias por haber enviado a tu amado Hijo Jesucristo, Papito Dios. Bendice a tu pueblo, Santo Israel, Señor. Bendice a todas las familias que están representadas, Señor, en cada una de las personas que se unieron el día de hoy a escuchar este bendito mensaje. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias te damos, poderoso Dios. Por eso, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, hermanos, a todos y cada uno de vosotros. Que Dios el día de hoy los bendiga rica y abundantemente. Pásenla bien. Felices fiestas. Es el deseo que sale del corazón de mi esposa, Alicia, y mío propio, para todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Felices fiestas, hermanos.